Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de las trompetas. Para esto vamos a partir leyendo el libro de Números, capítulo 10, versículo 1. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Dios le ordena a Moisés que haga 2 trompetas de plata y que al hacerlas sonar van a servir ¿para qué? Para 2 cosas. Primero, para convocar, y en segundo lugar, para mover a su pueblo, al pueblo de Dios. Versículo 10 de Números 10 dice: Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo? Dios le ordena a Moisés hacer estas trompetas y que cada vez que las haga sonar tendrá diferentes connotaciones. Hacer que el pueblo de Dios se reúna en medio del desierto y mover al pueblo de Dios en dirección a la tierra prometida. Sin el sonido de las trompetas, la gente no se iba a reunir y tampoco iba a marchar hacia donde Dios los quería llevar, en medio del desierto. El desierto implica la prueba, la dificultad, aun cuando Dios siempre iba a estar con ellos, pero no iba a ser algo sencillo ni fácil. El desierto es un lugar árido, el desierto es un lugar de dificultades, pero en medio de eso, Dios los iba a llevar al destino final, la tierra prometida. El concepto de hacer sonar las trompetas también está asociado con juicio. Ya hemos hablado que nuestro buen Padre es misericordioso, hace juicio y justicia. Entonces Sofonías capítulo 1, versículo 14 dice: cercano está el día grande de Jehová. El día grande de Jehová representa el juicio, la disciplina que Dios hace en primer lugar para con su pueblo y en segundo lugar para con el mundo. Su juicio que es justo y que tiene como propósito hacer misericordia, purificar a su pueblo. Entonces Sofonías dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Quiere decir que cuando hay juicio, hay disciplina, hay dificultad, hay dolor. Versículo siguiente de Sofonías capítulo 1, versículo 15 dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Día de trompeta, su juicio que es justo. Sonido de trompeta también implica el llamado a la lucha, a la guerra. En medio del desierto hay que luchar. Nuestro amado Jesucristo en el desierto tuvo que enfrentarse a las tinieblas y vencerlas. El pueblo de Dios en medio del desierto debe avanzar para llegar a la tierra prometida. Isaías capítulo 27, versículo 12, también menciona las trompetas. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová
en el Monte Santo en Jerusalén. Este sonido de trompetas hablamos que permite reunir al pueblo. Los que habían sido esparcidos vuelven a casa. Los desterrados vuelven y adorarán a Jehová. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Dios a través de su palabra? Cuando Él usa el lenguaje espiritual de la trompeta, nos está hablando acerca de que en medio del desierto, en medio de las dificultades, de las luchas, de la prueba, las trompetas permiten llamar a su pueblo, permiten indicarle que tiene que avanzar hacia la tierra prometida. Hace que vuelvan desde el mundo que representa Egipto. Los hace volver a casa. Nuestro Dios dice, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Porque en medio de las dificultades, en medio del dolor, el pueblo de Dios busca la presencia de Jesús. En la angustia dice, la palabra me buscarán. Esto no es algo deseado por nuestro Dios. Recuerda el premio a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra. La iglesia de Filadelfia voluntariamente buscó a Dios, por lo tanto tuvo su recompensa, ser librada de la hora de la prueba. Ese es el deseo de nuestro Padre, que no le busquemos por hambre, por necesidad, por aflicción, que nos propongamos buscarle porque Él es nuestra alegría, porque Jesucristo es nuestra alegría, porque Jesucristo es nuestra heredad, nuestra herencia, nuestro regocijo. Recuerda que David lo declaró, una cosa he demandado a Jehová, le he rogado, una cosa y esta buscaré, estar en su templo, en su presencia todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. David amaba a Dios, anhelaba la presencia de Dios, verle. Dios espera que amemos a Jesucristo. Él es la puerta y el camino para llegar a Dios. Que lo amemos, que a través de Él lleguemos al Padre, que contemplemos la hermosura de su santidad, el amor sacrificial de nuestro amado Jesucristo, que siendo la imagen y el resplandor de la gloria de Dios, se humilló hasta lo sumo, para dar su vida en la cruz por ti y por mí, pagar el precio por nuestra salvación. Considera la hermosura de su actitud, de su corazón. Nuestro amado Jesucristo es bueno. Él es el reflejo de nuestro Dios. ¿Cómo no amarlo? Si nos ha amado a nosotros incondicionalmente, nuestro amado Señor Jesús merece que le busquemos cada día, que le amemos, que rindamos nuestra vida a Él y a través de Él rindamos nuestra vida a nuestro Abba Padre todos los días por determinación. Yo busco a Dios porque le amo. Ese es el deseo de nuestro Padre. Tristemente, como eso no ocurre con la gran mayoría del pueblo de Dios, nuestro Dios permite que las circunstancias nos aflijan y nos purifiquen, y en la angustia le buscamos. Entonces, todos hemos fallado. La palabra lo dice, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Lo que nuestro Dios espera es que seamos hijos pródigos, que despertemos de nuestro error, de nuestro orgullo, de nuestro pecado, que nos arrepintamos y nos volquemos a sus pies y busquemos a Jesucristo, busquemos su gracia, ordenemos nuestra vida, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos convirtamos, tomemos determinaciones de amor, de búsqueda y de consagración. No es sentimiento, no es emoción, es determinación. Yo determino consagrarme cada día a mi Padre a través de buscar y amar a Jesucristo.
trabajaré, haré las cosas que todo el mundo hace, pero mi prioridad se llama Jesucristo. Todos hemos sido hijos pródigos y lo que Dios quiere es que despertemos y que volvamos a casa y que nos mantengamos ahí, amándole y buscándole y dependiendo de su gracia. Dios quiere gente humilde, no quiere gente fuerte. Quiere que dependamos de su gracia. Él es el fuerte. Él nos fortalece en nuestra debilidad. Busca hijos determinados. Como con la gran mayoría del pueblo de Dios esto no sucede todavía, los dolores de parto van cada vez más en aumento y nos acercamos al tiempo de aflicción. Nos acercamos a tiempos difíciles, de tribulación, de aflicción. Nos acercamos. Y la palabra de Dios en Apocalipsis habla acerca de las trompetas. Y debemos entender que estas trompetas no están buscando la destrucción del pueblo de Dios. No buscan la destrucción del mundo. El sonido de las trompetas del Apocalipsis permitirán que el pueblo de Dios despierte, permitirán que el pueblo de Dios deje de amar este mundo y que en medio de las dificultades el pueblo de Dios se consagre, busque a Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y se convierta de verdad. Recuerda que Apocalipsis es espiritual. Hay mucha simbología espiritual. Tienes que entender el trasfondo espiritual del Apocalipsis. Y vemos que estas trompetas que aparecen en el capítulo 8, versículo 7 de Apocalipsis, tienen una connotación espiritual. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 8, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde, que nos está indicando que habrá aflicción, que habrán circunstancias que van a afectar la tierra, sea literalmente granizo, sean bombas, alguna cosa similar, no es lo relevante detectarlo. El punto es que a través de esto habrá dificultad y será la oportunidad para que las personas despierten y dejen de amar las cosas de este mundo y empiecen a buscar a Dios. El resultado de esta trompeta es que se afectarán los árboles y toda la hierba verde. Muchos dirán esto corresponde al cambio climático. Más que el hecho mismo de lo que actúe, la circunstancia generará aflicción, habrá desierto, y la trompeta moviliza al pueblo para que busque a Dios, para que se enfoque en la tierra prometida, tal como ocurrió con el pueblo de Dios en el desierto, cuando Dios le indicó a Moisés el para qué de las trompetas. El versículo 8 de Apocalipsis 8 habla acerca de la segunda trompeta. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Quiere decir que habrán circunstancias, sean bombas, sea un meteorito o da lo mismo, pero habrá contaminación en las aguas y esto generará aflicción y en medio de ese desierto el pueblo de Dios caminará y se enfocará en la tierra prometida. Anhelará durante estas trompetas que nuestro amado Jesús vuelva. Ese es el proceso de despertar. Y que ocurrió en el versículo 9 de Apocalipsis 8, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Más desierto. Seguimos leyendo, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas.
y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, es decir, contaminación de las aguas. Esta tierra que Dios creó como un Edén en un principio, se va transformando en un desierto. Hay muchos cristianos que buscan huir de los desiertos, que buscan huir de las dificultades, y cada vez que Dios permite que se enfrenten a una dificultad, en vez de permanecer amando y buscando a Jesús, en vez de mantenerse en medio de la dificultad mirando a Jesucristo, huyen de los problemas. ¿Qué va a ocurrir en el sonar de las trompetas? No habrá lugar donde huir. No podrás escapar del desierto. La única escapatoria se llama Jesucristo. El único lugar donde podrás refugiarte es a los pies de Jesucristo. Es su presencia. ¿Entiendes por qué el sonido de las trompetas te van a guiar en medio del desierto hacia la tierra prometida? ¿Quién es nuestra tierra prometida? Jesucristo. Él es nuestra herencia. Dios dice, yo soy tu heredad. Recuerda, la tribu de Leví, los sacerdotes, a eso hemos sido llamados. Sacerdotes en Cristo Jesús, consagrados para Dios. ¿Y qué les dice nuestro Dios? Yo soy tu herencia, yo soy tu heredad, yo soy tu tierra, tu porción. Entonces, en medio del desierto, más que estar mirando una tierra física, estaremos mirando a Jesucristo. Él es nuestra heredad. Igual que los levitas miraban a Dios. Él era su herencia, no un pedazo de tierra. Recuerda que esto es espiritual, no es físico. Nuestro amado Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Dónde? En la casa de mi Padre. Estaremos con Jesús. Y después en el milenio volveremos a esta tierra, a gobernar, a servir. Es un gobierno de servicio y de amor, como la iglesia, como la esposa del Cordero, de Jesucristo. Esa es la importancia de las trompetas. Versículo siguiente, versículo 12 de Apocalipsis 8. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Qué nos está queriendo decir esta cuarta trompeta? Más dificultades que vendrán sobre la tierra, más problemas. El mundo lo llamará cambio climático. Dirán, son bombas que lanzaron, o es meteorito que cayó, o es granizo o lo que sea que contamine a la tierra y afligirá al ser humano y hará que haya más desierto y hará que el pueblo de Dios despierte. Un pueblo que está embriagado con el vino de este mundo despertará, se le acabará el vino. Empezará a anhelar la tierra prometida, anhelará que Jesucristo vuelva, entenderá que Jesucristo es el primero, que nuestro Dios es el primero, que cuando Él dice tienes que amarme con todo tu ser, con todo tu anhelo, con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, empezará a amar de verdad a Dios. En medio de la violencia desatada, en medio de la inmoralidad, en medio de la maldad, en medio de las trompetas que suenan y que hay aflicción y que este mundo cada día será un desierto de aflicción,
La iglesia despertará, se santificará y se consagrará. Hasta este momento, todas las cosas están afectando a la tierra, tal como ya comenzamos a observar. La temperatura de la aflicción aumenta, la temperatura de los dolores de partos previos a las trompetas ya aumenta, la maldad, la violencia, la escasez aumenta. Es tiempo de despertar. No esperes que avance los días ni los meses hasta que veas cosas peores. Despierta ya. Empieza a anhelar la tierra prometida. Seguirás trabajando, seguirás comprando y haciendo las cosas normales. Seguirás siendo una persona normal, pero mirarás a Jesucristo como tu herencia. Mirarás a tu Dios como tu prioridad. Te consagrarás como Él se merece. Ese es el objetivo de las trompetas del Apocalipsis. Pero como esto no bastará para la mayoría de las personas que aún seguirán embriagadas, amando este mundo, y el pueblo de Dios dormido o embriagado, que son sinónimos espirituales de no velar, de dormir y de amar las cosas de este mundo, serán necesarias más trompetas. Por eso ese ángel está diciendo: ay de los que moran en la tierra, porque las cosas que vendrán son peores. ¿Qué cosas peores pueden suceder? Pues la quinta trompeta, el quinto ángel que toca la trompeta, permitirá que vengan cosas peores. Ahora ya no sobre la tierra, sino directamente sobre los hombres que moran en la tierra. Se va a levantar el anticristo, fruto de que va a comenzar a actuar el diablo con más poder, y Dios se lo va a permitir, porque Dios es bueno y Él permite que el destruidor destruya. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios despierte. Permitirá que el afligidor aflija, para que su pueblo se santifique, para que el pueblo de Dios se purifique y se santifique. Entonces la quinta trompeta, dice Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, esto es cuando el enemigo es lanzado sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos habla de que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, en medio de este sonar de la quinta trompeta, el enemigo es lanzado sobre la tierra. Y aquí es donde se va a generar ya un tiempo de aflicción sobre el ser humano, donde actuará el anticristo, que es un falso mesías del diablo, un instrumento del maligno, y afligirá, especialmente, ya sabes a quién, al pueblo de Dios. Y ya sabes para qué, para que despierte, para que ame a Jesucristo. En medio de la maldad, mucho pueblo de Dios amará a su Señor. Y en medio de la aflicción que hará el anticristo, también el remanente de israelitas y judíos que estén en Jerusalén, dice la palabra, que mirarán a Jesús cuando Él vuelva y llorarán por Él como se llora por el primogénito. Entenderán que Él era el Mesías verdadero, Jesucristo. ¿Gracias a qué? A la aflicción. El pueblo de Dios despertará y amará a Jesucristo, lo que hoy no sucede. Pero ¿qué también nos dice Apocalipsis capítulo 12? Que el dragón fue arrojado y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que representa a la iglesia, al pueblo de Dios.
a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Esa parte de la iglesia que nace del Espíritu, que es madura, que es consagrada, dicho de otra forma, iglesia de Filadelfia. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa única iglesia de las 7 iglesias, denominada Filadelfia, corresponderá a ese hijo varón que nace de esta iglesia, que es parte de esa iglesia, mujer, que es fiel, que es madura, iglesia madura. Y esa, como nuestro amado Jesucristo lo prometió, la librará de la hora de la prueba. Nuestro amado Jesús solo le prometió a la iglesia de Filadelfia que la iba a librar de la hora de la prueba. Esa iglesia de Filadelfia es este hijo varón arrebatado para Dios y para su trono. Que dice a continuación Apocalipsis 12:6. Y la mujer, el resto de la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Nos dice que la otra parte de la iglesia, que no ha madurado todavía, estará en el desierto. Y estos toques de trompeta le permitirán a la iglesia despertar y madurar y prepararse. Todavía no son como Filadelfia, están en proceso de serlo. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, Filadelfia y todos los que ya están con Jesucristo. Y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, recordemos que es lo que hemos leído antes, fue arrojado, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Una vez que el enemigo ha sido lanzado en el 5º toque de trompeta, tiene poco tiempo para actuar. Y en Apocalipsis 12:14 vuelve a repetir lo que hablábamos de la iglesia. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. Su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Parte de la iglesia que será guardada durante la hora de la prueba, pero en el desierto. Y en el desierto hay aflicción, hay necesidad. Dios está contigo, pero estás siendo purificado y estás madurando y estás con estos toques de trompeta anhelando la tierra prometida y te encaminas hacia ella y buscas la tierra prometida que es Jesucristo. Pero hay otra parte de la iglesia, como dice a continuación, que será completamente afligida por el diablo y que tristemente será la mayor parte de la iglesia. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchos serán purificados a través de la aflicción que el anticristo hará, donde, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos al anticristo y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El enemigo afligirá. Entonces tenemos 3 grupos. Una iglesia de Filadelfia que será librada de la hora de la prueba. Una iglesia mujer que estará en el desierto en medio de estos toques de trompeta. Y una iglesia que será perseguida, que es la mayor parte de la iglesia, que necesita ser perseguida por el anticristo para despertar, para que estas trompetas, esta 5ª trompeta, la despierte, para que busque y ame a Jesús con todo su corazón. Tú eliges a qué grupo perteneces. Tú eliges. Te ruego que elijas lo mejor. Sé Filadelfia. Aún es tiempo. Conságrate a Jesucristo para que seas esa iglesia fiel que ama a Jesús, que le busca,
que se consagra, que se arrepiente del pecado, que se convierte a Dios con todo su corazón, que cada día le ama, que cada día busca su presencia, lee su palabra, ora en lo secreto, se consagra y le obedece. Sé Filadelfia para que seas librado de la hora de la prueba. Si no, tendrás que estar en el desierto, en medio de los toques de las trompetas, y muchos tendrán que ser afligidos por el anticristo. Entonces la quinta trompeta, dice Apocalipsis 9:1, el enemigo es lanzado sobre la tierra. ¿Cómo va a actuar todos estos espíritus y ángeles que serán arrojados en la tierra? Ya leímos que abrirán el pozo del abismo, y esto desatará una acción demoníaca, es decir, de espíritus de las tinieblas, aún mayor que la que hoy hay. Esto implica que habrá aún más violencia, habrá aún más maldad en la tierra, más intolerancia, persecución, hambre y necesidad. Entonces dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, que fruto de esta quinta trompeta se liberarán estos demonios, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta quinta trompeta nos hace entender que a esta altura, a fin de que el pueblo de Dios se prepare y despierte, habrá acción de las tinieblas a un mayor nivel, con más violencia, con más maldad, con más inmoralidad, y que serán como escorpiones, que afligirán a las personas, afligirán las mentes de las personas, y que estos no tocarán la tierra desde el punto de vista físico, sino que será un tormento para las personas, porque está diciendo el versículo 5 del Apocalipsis 9, dice que y les fue dado no que matasen a las personas, sino que las atormentasen 5 meses, es decir, un tiempo definido. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Habrá mucha aflicción con todas las cosas que pasarán sobre la tierra, con el desierto que habrá en la tierra de aflicción, de hambre y de necesidad, y ahora de ataque de espíritus, donde la gente no tendrá deseos de vivir, caerá en depresión y atacarán a todos aquellos que no tengan ese sello de Dios. ¿Cómo las personas logran tener ese sello de Dios? Puede ser la pregunta. Pues vamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, donde Dios decreta juicio, partiendo por su pueblo, por la maldad, por el pecado, por la injusticia, por el desamor. Porque la gente actúa, en especial el pueblo de Dios, actúa como que si Dios no los ve. Hacen lo que quieren, piensan lo que quieren y piensan que Dios no los ve. Sencillamente después piden perdón por lo que han hecho, pero no hay arrepentimiento, no hay verdadero cambio, no hay humillación. Entonces cuando Dios decreta este juicio, porque Dios ama la misericordia, pero también hacer juicio y justicia, en este caso de Apocalipsis hace juicio. Siempre buscará la misericordia, que la gente despierte, pero Él juzga con justicia. Y aquí en Ezequiel 9, versículo 4 es lo mismo. ¿Y qué dice nuestro Abba Padre? Y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario, por mi casa, dice Dios. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es decir, el juicio purificador parte desde la casa de Dios, parte desde los ancianos, pastores, líderes espirituales, etc. ¿Quiénes son los que son librados de este ataque de los demonios en la quinta trompeta? Ezequiel 9:4 lo dijo. Tendrán una señal en la frente los que gimen, los que se humillan. ¿Por causa de qué? Del pecado. Que se humillan ante Dios, se afligen porque quieren estar limpios, porque no quieren apartarse de Jesucristo. Se humillan ante la presencia de Dios, se arrepienten, se convierten, buscan su presencia, gimen, claman a Dios. Les aflige ver el pecado, la maldad y la violencia desatada. Y fruto de eso buscan a Dios hoy. No cuando comiencen las trompetas. Hoy, que aún estamos en dolores de parto, pero acercándonos ya a gran velocidad a ese tiempo final. Pero hoy es el tiempo para tener esa señal en la frente. Te ruego que despiertes. Te ruego que tomes determinaciones para que así seas marcado en tu frente con esa señal de ser alguien temeroso de Dios. Recuerda lo que dice la palabra respecto de Lot, el cual fue librado de Sodoma y Gomorra en medio de la destrucción. Dice que afligía su alma piadosa cada día, clamando a Dios por las abominaciones, por el pecado, por la violencia y la inmoralidad que había en esa ciudad. No es por demás buscar a Dios. Malaquías 3. No es por demás buscar su presencia. Para el pueblo de Dios que está embriagado en las cosas de este mundo, no tiene sentido consagrarse, no tiene sentido humillarse a los pies de Jesucristo, no tiene sentido llorar en su presencia y clamar misericordia. Pero Dios dice, el día en que yo haga juicio, haré diferencia. Tendrán esa señal. Los libraré, y si eres fiel como Filadelfia, serás librado de la hora de la prueba. Toma determinaciones. Hoy es el tiempo. Estos marcados son antes de que suene la trompeta. No es en medio del sonar de la trompeta. Hoy es el tiempo. Toma determinaciones, te lo ruego. Si seguimos leyendo, la sexta trompeta, dice Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y oí el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué ocurre en este punto, en esta sexta trompeta? Que habrá muerte, que los destructores actuarán aún más. Probablemente sea guerra. No importa lo que ocurra en forma natural, importa lo espiritual, de que tienes que prepararte, sea que sea una guerra u otro tipo de cosa que actúe, sea una peste, una nueva pandemia, lo que sea, debes despertar. La trompeta busca despertar al pueblo de Dios, para que mire las cosas de arriba y no las de la tierra, para que deje de amar la gloria de este mundo, deje de amar las riquezas de este mundo, la fama de este mundo, la grandeza de este mundo, y empiece a poner sus ojos en la tierra prometida.
Jesucristo y a través de nuestro amado Jesús en Dios, nuestro Padre. El amado Espíritu Santo, a través de esta palabra, te invita a despertar antes de que estas cosas sucedan. Finalmente, tenemos la séptima trompeta, que esta trompeta es distinta a las anteriores. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, dice que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Tiempo de redención. La mies ha madurado. La mayor parte del pueblo de Dios madurará en medio de las trompetas. Solo la mínima parte será Filadelfia y será librada de la hora de la prueba. La mayor parte de la iglesia madurará a través de las trompetas, en el desierto o en persecución. La gran mayoría en persecución del anticristo y a través de la aflicción de lo que sucederá en la tierra con la acción de los espíritus, sea directamente o a través de las personas del gobierno del anticristo, de lo que harán contra los hijos de Dios. Habrá un madurar. Amarán a Jesucristo con todo su corazón. Comprenderán que este mundo es pasajero. Y amarán a Jesús y le buscarán y se humillarán. Se arrepentirán de verdad y se convertirán a Dios. En esta séptima trompeta, como dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La final trompeta, la séptima trompeta. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, la gran mayoría de la iglesia se irá en ese último arrebatamiento, cuando nuestro amado Jesús haga una siega general de su pueblo. No de Filadelfia, que partió antes, no, será al final, cuando la gran mayoría del pueblo madure, cuando muchos conozcan a Jesús de verdad y le amen. Hay mucho cristiano hoy en las iglesias que se ha bautizado, que los han llevado desde pequeños, que se han casado por las iglesias cristianas y que participan en las iglesias cristianas, pero no conocen a Jesucristo. Jesús no es su Señor, no le aman, no han rendido sus vidas, solo son religiosos. Y como Dios hace misericordia, les da la oportunidad de despertar a través de su palabra, pero como no despiertan, permitirá el desierto, permitirá las trompetas para que el pueblo de Dios despierte. Algunos serán Filadelfia y serán librados por completo de la hora de la prueba. Otros irán al desierto y la gran mayoría tendrá que sufrir persecución y ser afligidos, porque aun cuando sean cristianos de nombre, no tendrán esa señal en su frente, porque no se humillan ni buscan a Dios. Entonces tendrán que sufrir para despertar. Pero como Dios es misericordioso y compasivo, permitirá que en medio del dolor y de la aflicción, en esta trompeta final, muchos despierten, madurarán. La mies madurará. En esta trompeta final habrá arrebatamiento general para los que finalmente maduraron. Y esto está expresado también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La maduración de la iglesia, que ya no será tibia, que ya no será indiferente, amará a Dios con todo su corazón, como nuestro Padre desde el principio lo ha dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Lo amarás más que tu trabajo, lo amarás más que a tu esposa, lo amarás más que a tus hijos, lo amarás más que a tu esposo, lo amarás más que a tu propia vida. Eso hoy no ocurre, pero en medio de las trompetas, en medio de la aflicción, la iglesia despertará. En la séptima trompeta habrá una maduración general para los que no quisieron ser Filadelfia. Será igual un remanente, por supuesto, pero serán aún así muchos los que limpiarán sus ropas en la sangre del Cordero, arrepintiéndose, convirtiéndose y consagrándose a Dios de todo corazón. Y muchos tendrán que pagar el precio de ser mártires por causa de Jesús, perseguidos por el anticristo. La iglesia madurará. Apocalipsis 14:15 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Al final de la séptima trompeta habrá una iglesia madura. La pregunta es, ¿qué deseas? ¿Ser primicia como Filadelfia? ¿Ser ese hijo varón que habla Apocalipsis 12? Que maduró primero, que sale de la iglesia y que ha madurado con vara de hierro, es decir, que es determinado consigo mismo, con su propia vida, en su consagración, que no está esperando con emoción ni con sentimiento, sino con determinación consagrarse a Dios, que se arrepiente y se convierte, se aparta del pecado y de la maldad, que toma determinaciones y en su vida se consagra y es luz, no por sus fuerzas, porque Jesucristo está en ellos a través del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres ser Filadelfia? Si eres iglesia fiel, serás librado de la hora de la prueba, serás como ese hijo varón de Apocalipsis 12. En caso contrario, si no llegas a ese nivel de maduración, algunos del pueblo de Dios podrán estar en el desierto, donde Dios te provee y te guarda, es verdad, pero no estarás exento de aflicción, de las trompetas, del dolor y de las cosas que sucederán. Terminarás de madurar para que la séptima trompeta pueda ser arrebatado, si es que estás vivo, o si mueres en medio de las cosas que pasarán en las trompetas anteriores. Otra parte, que será la gran mayoría de la iglesia, tendrá que ser perseguida por el anticristo. Cuando en esa quinta trompeta el diablo, que ya será arrojado a la tierra, perseguirá, atormentará, afligirá por completo. Ya no solo serán las cosas que sucederán en las primeras 4 trompetas sobre la tierra. Contaminación, necesidad, hambre y aflicción por causa de las cosas que van a suceder físicamente. Ahora será, a partir de la quinta trompeta, la aflicción espiritual, y que tomará y usará a los hombres, al gobierno del anticristo también para afligir, y los cristianos serán vencidos y morirán como mártires en una gran mayoría. Y al final de la séptima trompeta, o vivo o muerto, habrá una resurrección general. Tú decides. Te ruego que tomes las determinaciones. Hoy es el tiempo para consagrarte y ser iglesia fiel, para que seas librado de la hora de la prueba, para que te humilles ante la presencia de Jesucristo, reconozcas tu debilidad, clames por su gracia, confieses que tus propias fuerzas no te sirven, que necesitas la gracia, el favor de Dios cada día. Y junto con eso
toma determinaciones, consagra tu vida, apártate del pecado, de la inmoralidad que puedes ver por la televisión o que puedes oír en la música. Apártate de la contaminación, de las malas amistades, de la basura de violencia. Conságrate a Jesús. Dios es fiel. Él ha prometido hacer diferencia el día en que Él juzgue y haga juicio sobre este mundo. Dios es bueno. Él ama a su pueblo y va a purificar a los suyos, porque es mejor ser afligido e incluso morir perseguido por el anticristo antes que pasar una eternidad en el infierno. El amor de Dios es grande y Él va a preferir estos toques de trompeta. Él va a preferir que haya aflicción, que haya dolor, que haya persecución, antes que su pueblo termine en el infierno, separado de Jesucristo por la eternidad, porque vivió amando este mundo y las cosas de este mundo. Te ruego que tomes determinaciones. Abre tus ojos. Ruego que Dios te conceda ahora despertar y que mires a tu alrededor y observes la violencia desatada y observes la maldad y observes la inmoralidad que abunda y te des cuenta de que nos acercamos a la hora de la prueba y que lo que decidas hoy y lo que hagas a partir de esa decisión determinará tu futuro. Toma las determinaciones. Dios te ama y si te concede escuchar esta palabra es porque Él te ha escogido para que seas remanente, para que despiertes y veas su gloria. Él te ama con ese amor eterno en Cristo Jesús. Y el amado Espíritu Santo solo quiere ayudarte para que logres vencer y seas Iglesia Filadelfia, fiel a Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías,
capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.